Lo hemos hablado durante las últimas semanas, los últimos meses. La violencia familiar durante este tiempo de confinamiento es una realidad que no se puede negar. Según el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, cifras oficiales, de enero a abril de este año hubo un aumento de 10% en casos de violencia precisamente familiar con respecto al mismo periodo, pero del año pasado. Es decir, de enero a abril del 2019 hubo 62.255 denuncias y de enero a abril de este año fueron 68.468. Y eso que mayo, que ha sido el mes de mayor confinamiento, todavía no está registrado. Marzo de este 2020 ha sido el mes con más casos de violencia familiar desde el 2015, cuando se inició con el registro. En marzo, cuando empezó esta realidad de quedarse en casa, se registraron en todo el país 20.232 casos de violencia familiar. Organismos internacionales como UNICEF consideran que la violencia familiar en el confinamiento aumentó entre 60 y 80%. Según la Red Nacional de Refugios, durante la cuarentena han crecido en 30% las solicitudes de ingreso a refugios en todo el país. Y esta es una realidad en todo el mundo, en prácticamente todos los países que estuvieron en confinamiento. Y aquí en nuestro país, en el Estado de México, por ejemplo, las autoridades han reconocido un incremento de 60% en el número de llamadas de emergencia por violencia en contra de las mujeres. En Tlalnepantla, en el Estado de México precisamente, se creó, a propósito de esto, un grupo policíaco dedicado exclusivamente a atender este tipo de situaciones. Es una historia de Arturo Ortiz Mayén. Un percance así mismo con constancia y realidad. El municipio de Tlalnepantla en el Estado de México cuenta con una policía de género. El confinamiento por el COVID-19 aumentó su carga de trabajo. La mayoría de las llamadas de auxilio que reciben son de mujeres que fueron agredidas por sus parejas al estar en casa. A partir del 23 de marzo de este año, que empezó la etapa de confinamiento, hemos tenido 150 atenciones, de las cuales ha habido 11 detenidos. Blanca Estela es uno de los 18 agentes con que cuenta la policía de género del municipio. Su labor es acercarse con las víctimas cuando deciden pedir ayuda. Ya avanzando en las unidades en breve. Nosotros somos el primer contacto con ella, le brindamos los primeros auxilios psicológicos, la tranquilizamos y posteriormente identificamos el tipo de violencia que ella está sufriendo. Lo más difícil, dice, es perder el miedo y dejar de normalizar la violencia. A veces por miedo a su generador de violencia, por temor más bien de que no saben de qué va a pasar conmigo, de me voy a salir de mi domicilio, quién me va a apoyar. Pero afortunadamente, les podemos explicar que cuentan con una red de apoyo, que no están solas. Hace unos días, la policía de género ayudó a la hija de Beatriz, una menor de edad que fue atacada sexualmente por uno de sus vecinos. Mi hija la atacó a esta persona varias veces y abusó bruscamente de ella. Mi hija está enferma, tiene una enfermedad, tiene una discapacidad que no puede valerse por ella misma. El agresor fue presentado ante el Ministerio Público y la víctima ya cuenta con ayuda legal y psicológica. Desde 2015, el municipio de Tlalnepantla cuenta con una alerta de violencia de género. Además de crear una policía especializada, se activó una aplicación para teléfonos móviles desarrollada por el Instituto Politécnico Nacional. Con ella se miden los niveles de violencia. Puedes tú conocer qué tipo de violencia estás viviendo y te puede derivar al Instituto Municipal para las Mujeres esta llamada, donde tú vas a recibir una atención psicológica y jurídica para saber cómo puedes salir de este ciclo de la violencia. Pero en el caso de que estés en los índices más altos de este violentómetro, te deriva directamente al C4. Si las víctimas corren peligro, son llevadas a un albergue donde pueden permanecer hasta 3 meses. Durante la emergencia sanitaria, en el municipio se han reforzado las medidas preventivas para las mujeres. En este periodo de confinamiento activamos la línea SOS a través de WhatsApp. Hemos estado en comunicación con víctimas de violencia que hemos podido monitorear, saber si están seguras, si están bien, si se encuentran en una buena condición o requieren algún auxilio. En la realización, Mauricio Mendicuti, camarógrafo Raúl Romero, Arturo Ortiz Mayén, Noticieros Televisa.